¿Te vas a casar? ¿Tienes un compromiso? ¿Una boda? ¿Una comunión? ¿Y necesitas un fotógrafo o alguien que filme ese maravilloso día? Pues no lo dudes, ponte en contacto con Josep García en el teléfono 628-200-982 y tu día, el mejor día de tu vida, quedará fotografiado y quedará impreso para siempre en vídeo. 628-200-982, especialistas en reportajes de boda, bautizos, comuniones y eventos sociales. Cubrimos cualquier tipo de evento, con vídeo y con fotografía. 628-200-982. Alégrame el día. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Alégrame el Día, aquí en San Juan de Espí, aquí en Radio de Espí 107.2 de la FM. Aquí estoy, un servidor, Josep García, con vosotros para amenizaros esta tarde de martes, esta preciosa tarde, porque todas las tardes son preciosas. Haga sol, nieva, llueve, truene, todo tiene su encanto y todo es precioso. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues mirad, vamos a hablar de Wakanda Forever, de Black Panther Wakanda Forever. ¿Y por qué vamos a hablar de Wakanda Forever? ¿Es una película excepcional? Bueno, vamos a hablar de la música de Wakanda Forever, porque la música me ha impresionado. La música me ha dejado sin palabras y es por esto que hoy os voy a poner unos cuantos temas de Wakanda Forever. Eso sí, siempre explicando alguna anécdota, pues de quién es el Black Panther, de quién es Namor, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos con el primer corte musical. Fijaros que es un corte en donde podemos apreciar las influencias africanas, o sea, la hermandad de lo que es los ritmos africanos, con la influencia de la música instrumental, sinfónica y coral europea. Occidental, por decirlo de alguna manera. No sé qué queda mejor, si occidental o europea. Siempre se ha desarrollado en Europa. Es cierto que cuando Europa cruzó el charco, como se dice vulgarmente, y entonces se llegó a América, pues allí también se desarrolló la considerada, o lo que llamamos música occidental, y autores iberoamericanos y autores estadounidenses y canadienses, pues evidentemente han bebido de la música sinfónica europea, de la música tradicional europea, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera, pues han bebido de esta tradición. Pero aquí podemos ver el hermanamiento con lo que serían las músicas africanas. Bien, vamos a por otro corte. A mí, ya digo, os lo estoy poniendo porque es que me sorprendió muy gratamente. Y yo creo que esta sorpresa tan grata, pues también lo va a ser para vosotros. Atención, atentos, porque entra el segundo corte de Black Panther Wakanda Forever. Una maravilla. Volvemos a encontrar lo que serían las influencias europeas, evidentemente. Toda la música va a tener este corte de la música tradicional occidental. Estoy refiriéndome a la gran música sinfónica, con influencias, en este caso, no tanto africanas. En este caso, las influencias, a mí al menos me lo parecen, más del tipo
no latino, sino como precolombino. Me parece que intenta captar lo que serían ritmos de la América precolombina, o sea, de la América antes del descubrimiento por parte de los españoles y de las potencias occidentales europeas. ¿Por qué se produce esto? Bueno, también tengo que resaltar que hay momentos que me recuerda como a un tema como acuático también. ¿Por qué estas influencias iberoamericanas? Os lo vamos a explicar. Os lo vamos a explicar, pero os lo explicaremos después de este otro corte. Atentos al siguiente corte de Black. Impresionante, ¿eh? Esta melodía que va creciendo como hipnótica y como amenazante al mismo tiempo. Y de pronto esas voces que creo que son unos cantos que se producen en cierta parte de Asia, esas voces, de unas personas que son capaces de hacer como 2 o 3 voces al mismo tiempo, o sea, utilizando la boca y no sé si el estómago, en fin, tienen una técnica en la cual pues pueden cantar, me parece que con el estómago, bueno, aplican una técnica vocal impresionante, ¿no? No sé si viene del Tíbet, pero seguro que viene de una cultura asiática. O sea, estamos viendo una banda sonora, pues lo cierto es que bastante heterogénea. Este tema, en principio, pues nos puede recordar, a mí al menos me recuerda a los marineros que van por el océano y de pronto sienten como algo hipnótico que los atrae hacia la perdición, porque ya hemos dicho, al mismo tiempo que hipnótico es amenazante. O sea, esta última pieza, pues erizaba un poco los pelos por eso, por esa amenaza que había dentro de ese canto hipnótico que te decía, ven, 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 y cómo iba creciendo tanto la hipnosis como la amenaza. A todo esto hemos de recordar que Wakanda Forever es la segunda parte de Black Panther, Pantera Negra, Chaya, para los amigos. ¿Y quién es Chaya? ¿Quién es Black Panther? Para los que no estéis iniciados en el mundo del cómic, pero casi todo el mundo hoy en día lo está. Black Panther es un personaje creado por la Marvel, creado para la Marvel, y es un personaje creado en plena época del Black Power. O sea, la Marvel necesitaba, en aquel momento, necesitaba personajes negros para que sus lectores aumentasen y para que ciertos lectores de sus cómics pues se identificasen con un superhéroe de su etnia. Y en este sentido, Black Power o en su momento Luke Cage es lo que les ofrecen, una identificación. Luke Cage es un héroe con el que se identifican pues más la gente pues de barrios marginales de Nueva York, ¿no? O cierta gente con cultura neoyorquina o marginal de barrios más de gente, de población pues negra, latina, etcétera. Chaya es un caso diferente. Chaya es más para la gente que quiere salir un poco de esta de este fango, por decirlo de alguna manera, y me estoy expresando mal, que quiere ir más allá y quiere explorar sus raíces africanas y sentirse orgullosa de sus raíces africanas. Y de hecho, Chaya es un héroe africano proveniente de un reino mítico, inexistente, creado
totalmente por la Marvel, un reino llamado Wakanda, que es un reino africano con un alto grado de tecnología. Chaya pues aparece, creo que nunca llegó a tener colección propia, creo. Aparece siempre ligado pues a personajes como el Capitán América, forma parte de los Vengadores y tiene pues algunos enemigos propios bueno, de su mundo. No soy un experto en chaya, no os voy a mentir, no os voy a decir, oye, pues mira, mm, y bueno, y os comento lo que sé o lo que he leído de chaya, ¿no? Sé que ha estado relacionado con el Capitán América en bastantes ocasiones y que ha sido miembro activo de los Vengadores. Con tanto cambio de cómic y de línea editorial y tal, no sé si actualmente forma parte o no forma parte de los Vengadores. Y Chaya pues era esto, el príncipe africano, el rey africano, el que representaba al africano, bueno, un africano muy peculiar, porque tampoco es un africano auténtico, puesto que nunca ha existido un reino tan mítico. Sí que han habido grandes reinos en África, grandes reinos africanos, pero evidentemente no con este grado de invención y esta tecnología super esto. Reinos bastante avanzados, tengo que decirlo. Lo que pasa es que aquí no los hemos estudiado, que tampoco nadie se espere, pues, reinos con naves espaciales y cosas raras, reinos avanzados en muchas cosas, ¿no? Pero cosas propias y lógicas del devenir o del pasado histórico. Nada, nada, digamos, nuevo, nada sorprendente, nada que podamos dejar a la imaginación, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a escuchar otro corte de lo que sería la película, la banda sonora de Wakanda Forever. Vamos allá. Puesto que el compositor Ludwig Göransson pues lo pasa todo por el cedazo de la tradición sinfónica europea. Y podemos decir también la tradición sinfónica del cine de Hollywood. Entonces no podemos decir profundamente africano, pero sí de clara influencia e intentando entroncar con lo que yo creo que son las raíces africanas. A lo mejor me viene un africano de verdad y me dice, ¿qué me estás diciendo? Esto es lo que los europeos os creéis que es el ritmo africano o la música africana, pero evidentemente no es así. O sea, un africano de verdad pues igual me podría pasar la mano por la cara y decirme que estoy faltando a la verdad cuando digo o estoy mistificando, o, bueno, me estoy creyendo lo que no es. Pero bueno, a mí me suena a bastante africano. Vamos con otro corte para que podáis ver y apreciar, seguir apreciando este Wakanda Forever, que a mí realmente la música es que ya digo, en su momento me dejó sin palabras y dije, tengo que hacer un programa dedicado solamente a que los radioyentes de San Joan Despí, aquí Radio Despí 107.2 de la FM, disfruten de esta música tan maravillosa, de esta música tan heterogénea que es el Wakanda Forever, la banda sonora de Wakanda Forever.
Espero que este corte os haya gustado también. Era más cortito que los anteriores, pero también era bastante intenso. Y seguimos para adelante con la música de Wakanda Forever, una música que, ya digo, a mí me impresionó grandemente y por esto la estoy compartiendo con vosotros, porque creo que todo lo bueno se debe compartir, y todo lo que me sorprende agradablemente y me gusta es lo que quiero compartir con vosotros. No quiero compartir pues cosas negativas o cosas que no me agradan. En esto, pues, por eso estamos aquí, para compartir esta música tan preciosa que es la del soundtrack, que me ha sorprendido, ya lo digo, es que no me dejaré de comentarlo, me ha sorprendido tan agradablemente como es el de Wakanda Forever, la segunda parte de Black Panther. La segunda parte, que recordemos, se tuvo que reescribir el guión, o la idea se tuvo que reescribir, no sé si ya el guión estaba escrito o no, pero lo que es la idea se tuvo que reescribir, puesto que el actor principal murió. El actor que interpretaba a T'Challa murió. Murió de esa enfermedad esa maldita enfermedad que es el cáncer. Hay que decir que cuando lo contrataron ya sabían que tenía un cáncer, y a pesar de eso los productores, la Walt Disney, decidió seguir adelante con este actor, con Charles Boseman. Decidió seguir adelante con él a pesar de conocer su enfermedad que finalmente le acabó pues venciendo, como a todos, pues a todo ser humano pues nos vence la enfermedad, el tiempo. Y bueno, es una desgracia que una enfermedad se lleve a un actor, algo más que un actor, porque era un artista, era escritor, era guionista, dramaturgo. Y la verdad es que es una lástima que una maldita enfermedad se lleve antes de tiempo a una persona tan creativa y que de alguna manera, a su manera, aporta algo al mundo, algo positivo, con sus creaciones, con sus interpretaciones. Pero esto, desgraciadamente, es así. Y no hay mejor homenaje para el actor que seguir adelante y seguir disfrutando de la música que nos ofrece este Wakanda Forever, que ya digo, a mí me ha sorprendido muy gratamente. Y es por esto que vamos a escuchar otro precioso tema de esta preciosa banda musical. Precioso tema, igual que todos los que hemos ido escuchando. Y por fin vamos a escuchar el tema concerniente a Namor, el príncipe submarino, el rey de Atlantis.
¿Y quién es Namor para merecer este épico tema, este regio tema, este tema que nos recuerda el mundo acuático y nos recuerda lo orgulloso que es el príncipe del mar? Namor es un personaje de cómic creado allá por los años 30. Es un personaje que en sus primeros tiempos luchó junto al Capitán América y la Antorcha Humana original. La anterior a los Cuatro Fantásticos luchó contra Hitler y contra el nazismo. Namor es el hijo de una reina de Atlantis, el reino acuático, el reino submarino, que tantas evocaciones nos trae. Siempre se ha creído, ha habido muchas creencias en torno a un reino que se hundió bajo el mar. Muchos arqueólogos han situado este reino en diferentes sitios, desde la Grecia clásica hasta pasado las columnas de Hércules. Pero la verdad es que, bueno, más allá de mitos y más allá de alguna interpretación que podamos suponer por el hundimiento, por alguna inundación o por el avance del mar que se comió alguna ciudad, esto ha pasado. Recordemos que, por ejemplo, la Gades romana pues fue comida por el mar. Y hasta hace unos años en que el mar se retiró, pues no poco se sabía de la Gades romana y se ha podido recuperar buena parte de lo que era la Gades romana cuando el mar se retiró después de habérsela comido. Namor es el hijo, como hemos dicho, de una reina de Atlantis y un marinero, creo que estadounidense, un marinero mutante, por lo cual Namor puede vivir fuera del agua sin necesidad de
de escafandras ni cosas, puede vivir bajo el agua sin necesidad de escafandras y cosas, tiene poderes que le confiere por parte de madre, como los poderes que hereda, como pues super velocidad acuática, super fuerza, que en cuanto recibe el agua pues se vuelve súper fuerte, puede volar y hacer cosas por parte de su padre mutante. Se ve que le viene el vuelo. Posteriormente, el personaje desapareció y volvió a aparecer en un número de los Cuatro Fantásticos como una especie de villano o de rebelde incomprendido o de antihéroe. Y después, pues con el tiempo, tuvo su colección propia. Con el tiempo, colección en la que luchaba pues con los humanos, porque los humanos habían destruido Atlantis, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo, pues se integró en grupos como los Defensores, incluso los Vengadores o los Cuatro Fantásticos. En esta versión cinematográfica, a Namor lo han emparentado como el descendiente, a él y a su reino, como los herederos de una cultura precolombina situada más o menos por el Yucatán. Esto para que nos hagamos una idea de algunos de los temas que van a sonar. Ya hemos dicho que hay temas con tintes hispanoamericanos, temas con tintes iberoamericanos, con tintes latinoamericanos. Y esto es por lo que acabo de comentar, que en la película, para cumplir con la ratio de etnias, etcétera, 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 pues han decidido emparentarlo o que sea el heredero, que la cultura de Namor sea la heredera de una civilización precolombina, anterior a la llegada de Colón. Y vamos a escuchar el siguiente tema, no me enrollo más, escuchamos otro precioso tema de Wakanda Forever. They want the glow, they want my soul, they want the wave. I keep it clip, I keep it pole. Who with the smoke, who with the fade? Or get slouched. My whole hood devout and vouch for the poems out of my mouth. My mama taught me not to be a heartlet. My granny helped me take the wise route. Although I'm itty bitty sitting pretty, if the situation's sticky, lights out. Funny how they want the drip, glow, soul, wave, clip, pole, smoke, fade. They want the drip. Why the hell am I in this jungle? I know you on my bumper. I know you want my thunder. Why the laws wanna take us under? Why the hell am I in this jungle? Why the hell the laws wanna press me? A little wrinkle in time make you put an eye in it. Find out what I'm about from the inside out. Ride out the hideout, praying we don't strike at. Fire out while we drive out. Ain't no timeouts, we don't crop out. How they try to take us all out? Look. They want the drip. They want my soul. I keep it clip. Who want the smoke? They want the drip, they want the glow, they want my soul, they want the wave. I keep it clip, I keep it pole. Who want the smoke? Who want the wave?
to speak. My body is weak. I can't feel my feet. I feel incomplete. Hard for me to speak. My body is weak. Back on my feet. They want the drip, they want the glow, they want my soul, they want the word. I'll keep it good, I'll keep it cold. They want the smoke, they want the fade. Sí, esta música podemos comprobar que es una música de tipo mucho más urbana, ¿no? Con raíces más urbanas que lo que hemos oído hasta ahora. Y ahora vamos a una música que a mí personalmente me encanta, y la considero pues una de las mejores. Bueno, al menos es de las que a mí más me llega. Para mí es preciosa. Me ha parecido este precioso tema. A mí en algún momento me ha recordado a los grandes cantautores de las tierras hispanoamericanas de allá de la década de los 70. Me lo ha recordado. Tal vez por eso me gusta tanto y me ha llegado al corazón, ¿no? Por lo que expresa y por el mensaje que da. Ya hemos dicho que Namor, en esta aventura de Wakanda Forever, en esta versión fílmica, le han buscado pues que sea heredero, él y su cultura, heredero de una cultura precolombina, más o menos situada por el Yucatán. Y bien, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. De hecho, debemos llegar al final de nuestro programa. Es cierto que podríamos seguir porque la película dura casi 3 horas, o sea, 3 horas de película. No veáis la de música que tiene la película en 3 horas. Y podríamos seguir poniendo más temas, pero es que el tiempo se agota, el tiempo es el que es. Y desde luego que podéis seguir escuchando pues mediante los medios habituales o comprando la banda sonora. Podéis ir escuchando esta preciosa música, estos preciosos temas de Wakanda Forever, que yo espero que marquen una época en la historia de las bandas sonoras. Lo espero. Otra cosa es que sea así. Bueno, pues no queda nada más que despedirnos, deciros que hasta la semana que viene no faltéis a vuestra cita en Alégrame el Día con un servidor, Josep García, y sobre todo, pues no desconectéis, don Sarabé, Ruta 66. Alégrame el día. ¿Te vas a casar? ¿Tienes un compromiso? ¿Una boda? ¿Una comunión? ¿Y necesitas un fotógrafo
o alguien que filme ese maravilloso día, pues no lo dudes, ponte en contacto con Josep García en el teléfono 628-200-982 y tu día, el mejor día de tu vida, quedará fotografiado y quedará impreso para siempre en vídeo. 628-200-982, especialistas en reportajes de boda, bautizos, comuniones y eventos sociales. Cubrimos cualquier tipo de evento, con vídeo y con fotografía. 628-200-982.